Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Enfermera fantasma. Hospitales de terror, volumen 3. Mi nombre es Luis y he dedicado mi vida a la medicina. Desde que era un niño, siempre sentí una vocación por ayudar a los demás, un llamado que se intensificó con los años. Cuando finalmente me gradué como médico, sentí que había encontrado mi propósito en la vida. Fue entonces cuando acepté una oferta de trabajo en un hospital ubicado en una ciudad pequeña, alejada del bullicio de la ciudad. El hospital tenía una reputación decente, pero lo que más me atrajo fue la tranquilidad de su ubicación. Después de años de lidiar con el estrés y el caos de hospitales más grandes, este hospital parecía un lugar perfecto para seguir mi carrera de una manera más relajada. Lo que no sabía en ese momento era que este hospital escondía un secreto oscuro, uno que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi primer día en el hospital fue como cualquier otro. Me presentaron al personal, me familiaricé con las instalaciones y me asignaron el turno nocturno. No me importaba trabajar de noche, de hecho, lo prefería. La calma de la noche siempre me ayudaba a concentrarme y a trabajar sin distracciones. Fue en esa primera noche cuando escuché por primera vez el nombre de Lucía. Había pasado varias horas revisando historiales médicos y atendiendo a algunos pacientes cuando noté una conversación entre dos enfermeras. Sus rostros mostraban una clara preocupación y miedo. Al principio no le di mucha importancia, hasta que escuché el nombre Lucía. Curioso, me acerqué y les pregunté quién era Lucía. Las enfermeras se miraron entre sí, como si no supieran si deberían contarme la historia. Finalmente, una de ellas, Ana, me dijo en voz baja: Lucía fue una enfermera que trabajó aquí hace años. Era muy dedicada a su trabajo, pero murió mientras estaba de turno. Desde entonces, algunos pacientes afirman que la han visto, incluso dicen que les ha administrado medicación. Lo tomé como una simple historia de hospital, uno de esos rumores que circulan en cualquier lugar de trabajo. Aún así, no pude evitar sentir un poco de curiosidad, en referencia a este relato de Lucia. ¿Sería posible que algo más estuviera sucediendo en este hospital? Durante las semanas siguientes, continué trabajando en el turno nocturno. Todo parecía normal, al menos al principio. En cambio, poco a poco, comencé a notar detalles extraños. A veces, llegaba a la habitación de un paciente para administrarle su medicación solo para que me dijeran que ya habían sido medicados. Al preguntarles quién lo había hecho, siempre respondían lo mismo: una enfermera llamada Lucía. Mi desconfianza inicial comenzó a desvanecerse a medida que estos incidentes se volvían más frecuentes. ¿Cómo era posible que todos estos pacientes mencionaran el mismo nombre? Algunos de ellos eran ancianos, otros estaban gravemente enfermos, pero todos coincidían en un detalle: Lucía era la que los había atendido. Decidí investigar un poco más sobre Lucía. Había algo extraño en todo esto, y no podía simplemente ignorarlo. Una noche, durante un momento de calma, me acerqué a la jefa de enfermería, Rosa. Era una mujer mayor, con décadas de experiencia en el hospital. Si alguien sabía la verdad sobre Lucía, sin dudas era ella. Rosa suspiró profundamente cuando le mencioné el nombre. Me invitó a sentarme y comenzó a contarme la historia de Lucía. Había sido una enfermera ejemplar, conocida por su dedicación y amabilidad, pero un día, mientras estaba de turno, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió antes de que alguien pudiera ayudarla. Desde entonces, su espíritu parecía no haber abandonado el hospital. No sé si crees en esas cosas, Luis, me dijo Rosa, pero muchos aquí lo hemos visto, no solo los pacientes. Algunos empleados del hospital también han tenido encuentros con ella. Parece que no puede dejar de cuidar a los enfermos, incluso en la muerte. Mis pensamientos trataban de concentrarse mientras procesaba la historia. ¿Era posible que un espíritu pudiera quedarse atrapado en este mundo, atado a su trabajo? Los hechos que había presenciado en las últimas semanas eran difíciles de explicar de otra manera. Decidí mantener la mente abierta y continuar con mi trabajo, pero todo cambió una noche en la que me encontraba revisando los signos vitales de un paciente.
Estaba solo en la habitación cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a una enfermera de pie junto a la cama, con el rostro cubierto por una mascarilla. Su uniforme blanco era impecable, pero lo que más me llamó la atención fue la calma con la que se movía. No dijo una palabra mientras revisaba al paciente, administrándole la medicación con una precisión que solo alguien con años de experiencia podría tener. Gracias, le dije, aunque en el fondo me sentía confuso. No recordaba haberla visto antes en el turno. Ella simplemente salió de la habitación. Fue solo después de unos minutos que me di cuenta de algo. Esa enfermera no estaba en la lista de personal de esa noche. Revisé los registros rápidamente y ahí lo vi. No había ninguna Lucía trabajando en el turno. Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Había escuchado las historias, pero ahora estaba seguro de que había visto al fantasma de Lucía. ¿Qué debía hacer? Con el tiempo, mi duda se desmoronó por completo. Más y más pacientes mencionaban a Lucía, y cada vez que lo hacían, sentía una presión en el pecho. No sabía si estaba asustado o simplemente intrigado, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Un paciente, en particular, me dejó una profunda impresión. Era un anciano que había sido admitido por problemas cardíacos. Una noche, cuando fui a revisarlo, me dijo con una sonrisa en el rostro: «No te preocupes, doctor. Lucía ya pasó por aquí. Me siento mucho mejor». Esa fue la última vez que lo vi con vida. Murió esa misma noche, pero lo más inquietante fue que su historial médico mostraba que había recibido una dosis de medicación que yo no había administrado. Decidí enfrentar la situación directamente. Si el espíritu de Lucía seguía en el hospital, debía haber una razón. Tal vez no había logrado encontrar la paz, o tal vez, simplemente, no podía dejar de cumplir con su deber. Una noche, me quedé más tarde de lo habitual, esperando en una de las habitaciones vacías. Sentía el corazón acelerado y el sudor frío en mi frente. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, pero necesitaba respuestas. Pasaron las horas y el silencio del hospital era más profundo. Estaba a punto de rendirme cuando escuché pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Lucía, como la había visto antes. Esta vez no traté de hablarle. Simplemente la observé mientras revisaba la cama vacía, como si siguiera cuidando de un paciente invisible. Después de unos minutos, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. No había odio ni maldad en sus ojos, solo una tristeza profunda. Fue en ese momento cuando comprendí que Lucía no era un espíritu vengativo. Simplemente estaba atrapada en algo fuera de este mundo. Después de ese encuentro, hablé con un sacerdote que visitaba el hospital. Le conté todo lo que había sucedido y le pedí que hiciera una bendición en el área donde Lucía había muerto. Aunque no estaba seguro de que funcionara, sentía que debía intentarlo. El sacerdote realizó la bendición unos días después, y aunque no hubo una gran revelación ni un cambio dramático, noté que las apariciones de Lucía comenzaron a disminuir. Los pacientes dejaron de mencionarla, y el personal nocturno parecía más tranquilo. Con todo, en el fondo de mi mente, siempre me pregunté si realmente había encontrado la paz o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para regresar. Una noche, varios meses después, mientras me preparaba para irme a casa, sentí nuevamente esa presencia familiar. Esta vez no había miedo en mí, solo una aceptación silenciosa. Al girarme, vi a Lucía de pie en la entrada del pasillo. No hizo ningún movimiento, solo se quedó allí, mirándome. Sentí una extraña paz en ese momento, como si supiera que su tiempo en el hospital finalmente había llegado a su fin. Asentí lentamente, y en un parpadeo desapareció. Nunca volví a verla después de esa noche. Desde entonces, la historia de Lucía se convirtió en tema de conversación en el hospital. Algunos nuevos empleados escuchaban rumores sobre una enfermera fantasma, pero pocos le daban importancia. Para mí, aún así, siempre será más que una simple historia. Había comenzado a creer que Lucía finalmente había encontrado la paz. Las noches en el hospital volvieron a la normalidad, sin las apariciones que solían aterrorizar tanto a pacientes como a empleados.
Pero la tranquilidad no duró mucho. Una noche, después de un largo turno, me dirigí a la sala de descanso para tomar un respiro. Estaba exhausto, física y mentalmente. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi teléfono comenzó a sonar. Al revisar la pantalla, vi que era un número desconocido, pero decidí contestar de todos modos. Doctor Luis, susurró una voz femenina al otro lado de la línea. No reconocí esa voz. ¿Quién es? Pregunté con la voz temblorosa. Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera, su tono ahora lleno de tristeza y desesperación. No he terminado. Hay otros que necesitan mi ayuda. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Un frío me recorrió, y la luz de la sala comenzó a parpadear. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, vi la figura de Lucía, pero esta vez no era la misma enfermera tranquila que había conocido antes. Su rostro estaba distorsionado, su uniforme manchado, y sus ojos reflejaban un sufrimiento interminable. Intenté retroceder, pero mis piernas no me ayudaron. Lucía se acercó lentamente, susurrando algo que no pude entender. En un abrir y cerrar de ojos, extendió su mano hacia mí, y al contacto, un dolor indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Sentí como si mi propia vida se estuviera desvaneciendo, y entonces todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en una cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Intentaron tranquilizarme, diciéndome que había sufrido un colapso debido al estrés, pero sabía la verdad. Había tenido un encuentro con Lucía, y ella no había terminado conmigo. Desde ese día, comencé a ver cosas que otros no podían, sombras que se movían en los pasillos vacíos, susurros en las habitaciones solitarias, y siempre la presencia de Lucía acechando en cada rincón. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro desfigurado, escuchaba su voz llamándome desde algún lugar oscuro y frío. Intenté escapar, dejar el hospital y comenzar de nuevo en otro lugar, pero no importaba a dónde fuera, Lucía siempre me encontraba en mis pensamientos, y lo peor de todo es que sé que nunca encontraré la paz. Al igual que Lucía, estoy atrapado para siempre en las sombras de ese hospital, donde el terror nunca se desvanece y donde los vivos y los muertos se encuentran en un limbo eterno.